Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Línea Política, inaugurando el año 2024 con todos los auspicios y problemas que ya vamos a visualizar y analizar de modo frecuente a lo largo de los próximos programas. Quiero recordarles a todos ustedes que este es un programa que se transmite por VES TV, de VES Cable, VHTV, de Cable Más, Win TV, Conectados TV, y además se reproduce por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Soy Ángel Delgado y en compañía de Enrique Valderrama vamos a desarrollar los aspectos más relevantes de este primer programa del año 2024. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes, estimado Ángel. Un saludo afectuoso a toda la audiencia de Línea Política de las diversas plataformas, tanto de la Coordinadora Republicana como de las diferentes cableoperadoras que alojan este contenido. Queremos empezar esta primera emisión del 2024, queremos empezar el año hablando un poco de la coyuntura política nacional, siempre con un enfoque más allá de lo táctico, ¿cierto? Pero empezando un poco revisando las principales cuestiones que han ocurrido en los últimos días y sin duda en el marco de eso destaca pues la visita de la presidente Dina Boluarte a Ayacucho y la agresión que de una u otra manera ha sufrido ahí con las consecuencias que ya conocemos alrededor de la reorganización de parte de la Policía Nacional. Ha habido cambios importantes. Por lo tanto, podemos decir, y si sumamos a esto la intervención que ha tenido, por ejemplo, el hijo de la misma presidente, el asalto que hubo, donde le robaron pues las armas a la escolta, me parece, vemos que el problema de la inseguridad ciudadana afecta directamente a la misma presidenta de la República, pero además esto se suma con algún grado de descontento en el sur del país. ¿Cómo ves este A primer ver, tema, Ángel? este es un tema de coyuntura, como tú dices, sin embargo, dentro del estilo de nuestro programa Línea Política, donde profundizamos elementos más allá del tiempo presente, creo que es, sin embargo, un asunto interesante, porque mira, del punto de vista de la coyuntura, este tema acaba en una afirmación contundente que tú vas a compartir. Yo creo que hay que rechazar, desde el punto de vista de los principios democráticos, cualquier acto de violencia. Desde ese punto de vista deploramos, rechazamos y condenamos el acto de agresión sufrido contra la señora Boluarte, primero en su condición de presidenta, pero también en su condición de ser humano, y por lo tanto ese podría ser el punto de vista que nos haría cumplir con la coyuntura. Sin embargo, y esta es la naturaleza del programa Línea Política, es ir más allá del momento actual y plantearnos la siguiente tesis, ¿no? Creo que lo sucedido, del punto de vista sociológico, del punto de vista de los hechos objetivos, ya sin ningún tipo de connotación de enjuiciamiento moral, es el resultado del rechazo rotundo, manifiesto que tiene el actual gobierno de la señora Boluarte, del gobierno que encarna a la señora Boluarte, y esta es una manifestación que empata con las encuestas, todas ellas, todas las encuestadoras que rechazan esta conducta. Aquí no estamos haciendo ningún tipo de apología y no dejamos de condenar el hecho, pero al mismo tiempo queremos explicar. Y esto es importante decirlo porque la señora Boluarte no termina de entender esta situación. Y yo creo que ella está en su legítimo derecho de ir a cualquier lugar de la República, es presidente de este país y por lo tanto, más aún, nosotros hemos criticado que prefiera irse al extranjero donde la aplauden, ir a algunos lugares incómodos donde no va a recibir ningún tipo de lisonja. Pero cuando uno políticamente está situado, tiene los pies en la tierra, Enrique, sabe pues el grado de aceptación, de relación que uno tiene con la multitud, con la gente. Y si todas las encuestas, sin excepción, la colocan en un 8 o 9%, significa que en esa plaza, al margen de las portátiles que sin duda han estado ahí presentes y que las hemos visto, hay mayoritariamente un rechazo, aunque sea silencioso, pero rechazo a la ¿Cierto? presencia de la señora presidenta. Entonces, esto es una manifestación de eso. Y por esa razón, el político, más aún el mandatario y el jefe de Estado, tiene que tener prudencia y una capacidad de análisis para saber en qué se mete. Una cosa es hablar, aunque el estilo de ella era ditirámbico, era hasta confrontacional con Castillo, con Cerrón,
algunos me han dicho que parecía hasta un mensaje de campaña electoral, ¿no? Además, Enrique, mira tú, para inaugurar la colocación de la primera piedra, no es para terminar una obra. Pero mira tú, si ella hace un análisis de esta situación, no se le ocurre al estilo Messi o al estilo de cualquier celebridad de Hollywood bajar y confundirse con el público, porque es obvio que la gente ahí no tiene una actitud positiva entre ella. Y Y eso a mí me parece quiero, una imprudencia total, que total, realmente absolutamente. acaba como lo estamos lamentando. Eso es un acto imprudente de ella, que cree que está en la nube de Paita, y de la gente que no la asesora y dice, señora presidenta, termine usted ese discurso, se despide y se retira y no pasa nada. Pero eso de pretender darse un baño de masas ante un Mm. público que no la quiere objetivamente es una casi provocación, y ahí está la respuesta, que nosotros condenamos, pero hay que decir las cosas con todas sus Y letras. hay que mencionar algo también, cuando se trata de algunos esquemas tumultuosos, de tumulto, usualmente la seguridad se ve desbordada, puede pasar, digamos. Por ejemplo, tú recordarás que creo que es una cosa que lo catapultó incluso la presidencia, el apuñalamiento de Bolsonaro, ¿recuerdas? En Brasil, que Sí, fue claro. en medio de una multitud. El caso de Coloso, por ejemplo, creo que le ha ocurrido esto incluso al mismo Papa en algún momento. Por lo tanto, en principio, cuando uno se quiere enfrentar a la multitud, digamos, o abrazarse con la multitud, tiene que estar muy seguro en las condiciones en que lo hace. Así Y en es. segundo lugar, pues no lo haces tú, tomando incluso las previsiones de seguridad, como estoy seguro que tenían algunos grandes personajes que han sido atacados en medio de un tumulto, no lo haces en una zona en donde creo, como el sur del país, hay una cuenta pendiente de parte del Estado de dos cuestiones fundamentales. El esclarecimiento de los hechos que llevaron a que se pierdan 60 vidas humanas, Sí. que no está aclarado, no digo que hay que juzgarla, que ella es la responsable, digo que simplemente no está No. aclarado. Un Y hay punto que gente es que cree eso, una deuda con el sur, independientemente que sea cierto o no, hay gente que sí cree, hay gente efectivamente, que lo cree. Y ha ondulado con esa tesis. y en segundo lugar, un abandono del punto de vista económico y social de parte del sur del país. Punche Perú y otros esquemas no han servido para absolutamente nada. Y creo que lo que hemos visto con esta imagen es sin duda pues la respuesta que se tiene respecto a la forma como se está conduciendo Boluarte, lamentablemente, sin dejar, como tú dices, de condenar enérgicamente esta Sí, agresión. yo creo que esto último es lo fundamental, porque mira tú, el gobierno nacional Boluarte era un gobierno que primero nace del tronco castillista del Partido Perú Libre, y es absolutamente responsable ella del fracaso de un mes y medio en la cual el país se fue al diablo. Que ella ahora quiera tomar distancia con mucho cinismo, no me parece una actitud ni inteligente, ni por cierta que se compadezca con la realidad. Pero en segundo lugar, la señora ha generado dentro de su fantasía una idea de que ella está haciendo las cosas de la mejor manera posible. En su discurso presidencial del 28 de julio del año pasado, anunció formalmente que la crisis había concluido y que Mm. entraba a un periodo de relanzamiento de la economía, de fortalecimiento de los servicios, del mejor de los mundos. Y en un discurso soporífero de 3 horas y media, tú recordarás, Enrique, 3 horas y media, absolutamente inaudito en la tradición presidencial del Perú, anunció prácticamente la refundación del Perú. Le quiso vender con palabras aquello que con obras justamente era absolutamente austera, franca y hasta mezquina. Entonces, esta conducta, en lugar de haberla dejado de lado ante la realidad de los hechos, porque por más esfuerzos que hagan, vamos a suponer que están haciendo esfuerzos, la realidad se voltea contra ellas, y repito, ahí están las encuestas y el sentimiento general que tenemos todos. Entonces, este es un gobierno que debería desarrollar una gran prudencia, una actitud de evaluar las cosas e intentar más bien recuperar lazos afectivos con la población, comportarse con humildad, ¿no? Reconociendo muchos errores que se han cometido, y no y abandonar pues el tono épico que por supuesto no tiene ningún tipo de fundamento.
Y Lo que claro, pasa es que ellos tienen un problema para entender la naturaleza ese es el de lo que problema. realmente ellos son. No entendieron que eran un gobierno de transición, se han querido quedar y ahora creen que son un gobierno popular. Sí, ese es Actúan el como si tema. fuera un gobierno popular, increíble, ¿no? Eso es lo que está Totalmente detrás, desubicados. eso es lo que está detrás del hecho, que puede ser una anécdota, pero revela, mira tú cómo actúan. Entonces, frente a una situación de ese tipo, frente a esa creencia, en lugar de ir a inaugurar una obra concluida y entregársela al pueblo, tienen la presunción de intentar ir a convencer y ganar adeptos con la inauguración de primeras piedras. Las primeras piedras es un discurso absolutamente absurdo, sobre todo para un gobierno de este tipo, al cual no se le cree nada. O sea, la primera piedra no significa nada, es pura palabra. Y entonces, en toda una primera piedra, la señora quiere hacer pues unas cosas majestuosas. Y remata, ¿no? Queriendo darse un baño de masas. Entonces le dice a la policía, déjenme, no, sepárenme, yo solo soy. Eso lo pueden hacer pues grandes celebridades, lo puede hacer pues futbolistas como Messi, lo pueden hacer personajes que efectivamente tienen una gran querencia con su pueblo, ¿no? Pero que la señora Boluarte, en un escenario como Ayacucho, con esas cuentas pendientes, con ese resentimiento, lo haga, es una imprudencia objetiva de ella y una torpeza de todo el equipo que no es capaz Mm. de decirle, oiga señora, hasta aquí nomás, vámonos, retirémonos tranquilos, ya usted cumplió, ya puso su primera piedra y veremos qué pasa. Ese Bueno, es el tema. ha podido terminar esa circunstancia Y no en pasaba una nada. desgracia aún mayor, ¿no? O sea, dadas las posibilidades abiertas que han estado para que alguien se acerque y haga esto, ha podido hacer una cosa mucho peor incluso. Sí, claro, Por claro. lo tanto, ella tiene que repensar un poco, como tú dices, las circunstancias que la rodean, la naturaleza que tiene su gobierno, su propia popularidad, sus propias decisiones, su propio manejo, y sin duda tiene que replantearse la forma como se conduce, sin duda. Creo que eso implicaría incluso la necesidad de reorganizar algunas estrategias como el tema de la seguridad, como el tema de la economía, que lamentablemente pareciera que hacen oídos sordos a lo que está Así es. ocurriendo y lamentablemente no muestran ninguna capacidad de enmienda. Pero para seguir analizando lo que ha sucedido en estos últimos días, regresamos tras la pausa comercial. Correcto. Regresamos. Muy buenas tardes, amigos. Estamos de vuelta en su programa Línea Política, en donde estamos analizando los principales acontecimientos de los últimos días en este primer programa del año 2024. Estamos junto a Ángel Delgado y conversábamos sobre el incidente que ha sufrido la presidenta de la República, Dina Boluarte, y esta agresión, como muy bien se ha señalado en la primera etapa de nuestra conversación, condenamos todos con energía. Creo que la violencia en cualquiera de sus expresiones tiene que ser por los demócratas firmemente condenadas. Este hecho, sin embargo, nos trae a colación y al debate un asunto fundamental e importante que ha ocurrido, parece con la excusa del incidente que ha sufrido la presidenta, que es algunos cambios en la Policía Nacional y en la Dirección Nacional de Inteligencia. Yo recuerdo que apenas asumió la presidenta Boluarte, mantuvo un par de semanas todavía al director de inteligencia de Castillo, recordarás tú que se le pedía que se lo cambie y tardó Ujú. muchos días en cambiarlo. Ahora el cambio, luego del incidente, ha sido prácticamente inmediato, lo que nos da a entender que esto ya se venía preparando, igual que el tema de la policía. La gran pregunta que se abre, o algunos pueden tener, es, ¿será una mera casualidad? ¿Será Ya. producto realmente de la agresión? ¿O es Bueno, que más bien la agresión es una excusa para realizar algunos cambios importantes en esta estructura? ¿Cómo lo ves tú, Ángel Delgado? bueno, parecería lo segundo, que es una excusa, pero además un pésimo mensaje. Porque mira tú, yo podría estar de acuerdo que se cambie al Comando General de la Policía, que se haga una reestructuración en la inteligencia,
y en fin, y en toda la policía, porque el hecho cierto es que el Perú está perdiendo la batalla contra la delincuencia. Y entonces hay que hacer pues los ajustes y los cambios necesarios para eso. Pero si estos cambios obedecen al mechonazo que le han dado a la señora Boluarte, no solamente hay una desproporción, sino el mensaje que se le manda a la gente es que cuando muere un ciudadano, cuando se afecta a una familia, cuando se roba a los comensales en un restaurante, cuando la gente no puede caminar porque por su celular puede perder la vida, y a veces se pierde la vida, ese tipo de actos no son suficientes para el cambio, pero basta que le jalen los pelos a la señora Boluarte para que se produzca una revolución y caiga pues el comando de la policía y cambie también a todo el sistema de inteligencia. Esa es una desproporción con la cual yo deploro profundamente, profundamente, porque entonces está bien pues, lo que ha pasado, Pito, tiene que ver con la seguridad, pero también tiene que ver con la imprudencia que hemos nosotros hablado en la primera parte del programa. O sea, el jefe de Estado tiene que saber evaluar y para eso tiene equipos de seguridad para conocer cuáles son los ambientes. Entonces, uno no provoca. Grave error fue, por ejemplo, recordando en la historia, tú recordarás también la visita que hizo a Sarajevo el archiduque Francisco Fernando con su señora Oh, esposa, ¿no? claro, Claro, lo pero que tiene todos le en el dijeron que no inicio de vaya. la Primera Guerra Le Mundial, dijeron que claro. no vaya. Había información que podía haber atentados. Y el tipo se entercó, fue y acabó muerto él y su señora, y ahí arrancó la Primera Guerra Mundial. Bueno, aquí no ha pasado tanto, por supuesto, pero lo que te quiero decir es que quien es jefe de Estado actúa con responsabilidad y entonces tiene que saber en qué ambiente está. Y por esa razón, si bien puede haber una falta de la policía que no la cubrió en ese momento, también es cierto que cuando ella entra y quiere abrazarse con la multitud reunida en la plaza de Ayacucho, está dejando de lado a los custodios y está cometiendo un acto en el cual se expone a lo que finalmente le pasó. Entonces, yo creo que si bien puede haber responsabilidad policial, a mí me hubiera gustado mucho más y hubiera sido más coherente que estos cambios policiales y estos cambios en el sistema de inteligencia se hubieran producido como una rectificación a la lucha contra la delincuencia y en honor a toda la gente que es vejada, maltratada, herida e incluso asesinada por los delincuentes y no por el mechonazo que le han dado pues a la señora, que finalmente pasará, no pasará de ser una anécdota. Además, si tú recuerdas la historia, a muchos grandes políticos, incluso del siglo pasado, le han caído piedras y le han caído una serie de cosas y bueno, pues se los recuerda como tales. No digo que eso sea bonito, ni mucho menos, otra vez más, menos apología, pero son cosas que pasan en el acontecer político. Pero por eso no creo que los cambios policiales y de inteligencia no deben obedecer exclusivamente a que una señora le jaló los pelos a la señora Boluarte. Mira, me has hecho recordar la historia, el movimiento que organizó lo del archiduque fue la Mano Negra, justamente, Claro, este movimiento anarquista. Y evidentemente todos sabían que estaban preparando un atentado. Todo el mundo sabía eso. Y como tú dices, pues la actitud arrojada a veces tiene consecuencias muy negativas. Pero quiero destacar la ligereza con la cual este gobierno ha tomado el asunto de la inseguridad ciudadana. Creo que se ha vuelto un sentido común, no se necesita ser un especialista en la materia, porque diversos analistas, gente interesada, ha fraseado por todos lados que se requiere en principio la articulación de un equipo especial de inteligencia para desarticular el crimen transnacional y desde el Ejecutivo, que hace meses escucha eso, no han tomado una sola decisión en esa línea. Pareciera como si el asunto no les importara, es realmente terrible. Creo que ha habido una buena iniciativa, o de repente quizás cuando han visto lo de Ecuador, algo tan urbano y tan brutal, de repente ahí recién han dicho, bueno, el tema estaba bastante cerca. Y han movido la realización de esta reunión, que es además en el marco del esquema andino. Un parlamentario andino proponía Andipol, simulando un poco, imitando un poco a Europol, ¿no? Ojalá, necesitamos una articulación, una coordinación internacional para combatir eso.
Lo de Ecuador, sinceramente, le digo en este programa, no es una realidad muy lejana a lo del Perú. Nos Sí, dista un poco tiempo nada más y no reaccionamos rápidamente. es nuestro Y por otro, espejo. y es nuestro espejo. Y por otro lado, creo importante señalar además que la democracia, los partidos democráticos, la sociedad civil, los medios de comunicación alternativos, los intelectuales, tenemos que entender, los que somos de la orilla democrática, tenemos que entender que no podemos regalarle el tema ni las soluciones de seguridad ciudadana a una perspectiva extrema en el país que lo puede capitalizar electoralmente, o de izquierda radical extrema o de derecha radical extrema también. Y Claro. no veo que ese debate se esté impulsando en el Perú, Ángel. No, Le claro, toma porque muy el tema, estamos todavía prisioneros de las concepciones caviares que consideran que el aparato estatal es un órgano de represión y la policía es su vanguardia, la policía y el ejército. Entonces, cualquier acción policial, ¿no? Es una acción represiva que debe ser condenada. Cuando hay una connotación política, las víctimas son los atacantes, así agredan a la policía y los policías son de por sí los culpables. Incluso cuando no se trata de temas políticos, esta concepción llega a intentar rebajar la responsabilidad del delincuente, diciendo que es el sistema económico y social el que ha producido falta de oportunidades y entonces explica la delincuencia. Con esta visión estructuralista, como tú comprenderás, lo único lo que se hace es rebajar la responsabilidad del criminal y afloja la convicción democrática y política del encargado de velar esta acción que pone en peligro los derechos y la propia vida de los ciudadanos. Mira tú, la defensa de los derechos fundamentales, empezando por el derecho a la vida, encuentra en la lucha contra la delincuencia un espacio fundamental. Si nosotros no podemos protegernos de los delincuentes que amenazan nuestra propiedad, nos roban, nuestra libertad, nos secuestran y nos asesinan, nos matan, el derecho a la vida, entonces cuál es el rol defensor de los derechos fundamentales. No solamente la explotación socioeconómica o cultural o la marginación de siglos. Estos izquierdistas les encantan las visiones macros, las grandes tendencias universales y eh, nos desarman para enfrentar a los criminales de carne y hueso que hoy afectan a los pueblos, a las personas más humildes, a la gente más vulnerable, que tiene menos capacidad de defender, porque además vive en situación precaria, no tiene, en fin, las comodidades que por suerte tenemos otras personas. Entonces, ahí hay un tema político de primera, de fuste, que yo creo que hay que poner. La política caviar no nos ayuda a defender los derechos fundamentales de la gente contra los ataques de la delincuencia común. Mira, me has hecho recordar y reflexionar alrededor de este intelectual que es conocer, Wittgenstein, que Sí, hablaba del embrujo del lenguaje. sí, claro. Y algunos de estos, que son fundamentalmente románticos de las ideas, viven enamorados de los conceptos y de la semántica, ¿no? Es más importante su pelea porque en el Perú se reconozca el nombre de conflicto armado interno que solucionar realmente los problemas derivados de la inseguridad ciudadana. Ahí está, Es brillante, increíble, o ¿no? sea, Es una guachafería porque no, el nombre, hacemos culto de los nombres, culto de las etiquetas, de las denominaciones. Al diablo con eso. Hay que ser efectivo en los contenidos. y Hay una que ver cosa el más, fondo de las cosas y no la yo superficie. he, yo he peleado mucho, y tú sabes que soy un militante aprista, y creo que eso es público, y en el APRE hemos peleado mucho, porque no se imponga esto que tú mencionas, pero en otro tema, que es muy peligroso. Las causas estructurales explican supuestamente, por ejemplo, en la pelea nuestra, el senderismo, el terrorismo. Sí. Nosotros estamos en contra, definitiva y conceptualmente, que las causas estructurales como la pobreza sean una explicación, o la ruralidad en todo caso, la pobreza rural sea una explicación del senderismo. No lo es. Como no lo es tampoco aquí en este caso, el tema de la seguridad ciudadana. Son en realidad transnacionales muy Mira, poderosas con dinero de la más delincuencia, aún, ¿no? yo voy más allá. Aunque tuviera que ver
eso no justifica moralmente al Sendero Luminoso ni la acción delincuencial, porque no todo en la experiencia humana se agota en las estructuras y en los grandes flujos económicos. Efectivamente, las condiciones, el entorno, el ambiente cumple un papel, pero el hombre es un ser libre que opta, porque en unas mismas circunstancias dos personas se comportan diferentes. En el mismo escenario, en el mismo pueblo, sufrido a la misma explotación, puede haber una actuación virtuosa y puede haber una conducta delincuencial. Ese último no se disuelve en las estructuras. El estructuralismo aquí es una coartada para esconder la falta de acción para combatir a quienes agreden realmente los derechos fundamentales, como son los delincuentes. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que es importante centrar las posibilidades de actuar contra la delincuencia de manera efectiva, con inteligencia policial, con tecnología, con mayores recursos. Y sin duda, este es un debate que tenemos que impulsar a propósito de lo ocurrido en estos días con la presidente Boluarte. Sí, Esto pues. ha sido todo por el día de hoy, queridos amigos. Muchas gracias a todos por estar conectados. Tu palabra de despedida, querido No, Ángel. no, no, simplemente totalmente de acuerdo contigo y culminar diciendo de que la mejor defensa de los derechos humanos es combatir a quienes agreden estos derechos y no como sucede hoy día en el Perú, que los defensores de los derechos humanos, entre comillas, quieren justificar a los agresores contra los derechos de nuestro pueblo. Eso es todo y nos vemos la próxima semana. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Chao. Así es, un fuerte abrazo.